Juárez y su México, por Ralph Roder. 19. Segunda parte. La Guerra Civil. 3. Con la entrada del año nuevo, todos los elementos de acción en suspenso comenzaron a rebullir, y el gobierno liberal tuvo que salir a la palestra. Apenas expedida su proclama, Miramón regresó a la capital, expulsó a Zuluaga de la presidencia, asumió sus funciones y anunció, como su próximo paso, una campaña contra Veracruz para poner término a la guerra. La advertencia vino acompañada por otra, que garantizaba su confianza. La vulnerabilidad de Veracruz fue señalada de un modo impresionante por la visita de una flotilla francesa y británica, encargada de cobrar los pagos atrasados de la deuda exterior y de exigir indemnizaciones por los empréstitos forzados que a sus nacionales habían impuesto las fuerzas constitucionales en el interior. Presentadas en un tono y en un plazo perentorios, las demandas fueron reforzadas con la amenaza de bombardear la plaza, y la defensa diplomática corría a cargo de Ocampo, que ocupaba el puesto clave de ministro de Relaciones. Tanto o más que Prieto, Ocampo creía que ningún sacrificio sería caro para alejar el peligro, pero logró tapar los cañones con una concesión insignificante, aceptando las demandas de los aliados y liquidando las cuentas con el 8% de las entradas aduanales y la promesa de aumentar la prorrata hasta el 10% a favor de los británicos al vencerse las reclamaciones francesas. Siendo esta su primera negociación de importancia, se sentía complacido por el resultado, y con razón, ya que se había apuntado un tanto contra un adversario que no era ni el comandante Dunlop de la escuela británica, ni el almirante Penaud de la flotilla francesa, sino el mismísimo M. de Gabriac. Relatando el caso a un amigo, se extendió alegremente sobre las insondables profundidades de la diplomacia, y dejó correr su pluma invitándole a exclamar como San Pablo: nuestros rancheros por Michoacán han hecho de este pasaje una traducción libre, muy libre, que dice: los altos juicios de Dios, ni el diablo que los entienda. Creo que tal texto, aplicado a M. de Gabriac, se prestaría a amplios comentarios. Monsieur D. es bastante profundo en diplomacia para haber hecho que el pobre Monsieur Penaud, ignorante de los hechos, se metiese en tal algabardía de reclamaciones, que yo no tuve que hacer más que aflojar en los pedidos que hacían. Mire usted si son hábiles. De 15 que tenían para un solo artículo, exigen 8 para varios. El embrollo era la mejor prueba de que la maniobra era exclusivamente política, pero la prueba estaba de sobra. M. de Gabriac no era incomprensible. En sus prisas de intervenir, el Deus ex machina se había enredado en sus propias maquinaciones y quedó suspendido por un hilo entre mar y tierra. Como consecuencia del saldo satisfactorio de la cuenta, surgió entre el ministro y el almirante francés una controversia que puso al desnudo su desacuerdo, que fue sometida a París para la resolución final. Célebre ya por la cencerrada padecida en 1856, M. de Gabriac estaba destinado a sufrir la misma indignidad otra vez, en mayor escala y con consecuencias más graves, porque se descubrió su mano en el momento más propicio para la causa constitucionalista. El hecho de que se intentara la maniobra en vísperas del ataque a Veracruz preocupó a todas las partes interesadas, y la parte más interesada en aquel momento, después del gobierno liberal, era el gobierno norteamericano. Hacía mucho que se anticipaba el paso en Washington. 2 meses antes, el cónsul norteamericano en la capital, aludiendo a la llegada de una flotilla francesa a Veracruz, a ruego del ministro, había predicho que el almirante Penaud presentaría ciertas reclamaciones pecuniarias al gobierno de Zuluaga, a sabiendas de que carecía de recursos para satisfacerlas, que ofrecería ponerlo en posesión de los puertos y que recurriría a alguna maniobra con dicho objeto. La exactitud del pronóstico quedó plenamente comprobada por el evento, y la maniobra, aunque malograda, inquietó a la Cancillería norteamericana, ya enterada de los designios de Gabriac por las denuncias de Forsyth.
Uno de sus últimos informes fue dedicado al carácter de un colega al que conocía íntimamente como competidor y de cuyas actividades dejó constancia en los archivos de la delincuencia diplomática. Este caballero ha sido, desde el inicio de la Revolución de Tacubaya, el partidario declarado y activo del partido de Zuluaga. Pasa un largo rato todos los días en el palacio. Está mal visto por todos los extranjeros y odiado intensamente por los franceses. Es un intrigante, sumamente ambicioso y absolutamente exento de escrúpulos. Tiene la cabeza llena de sueños dorados de un protectorado europeo, preliminar de una monarquía o de un imperio mexicano, y estas visiones absurdas las inculca asiduamente en los cascos de los fanáticos e imbéciles que actualmente integran el gobierno. Es rabiosamente antiamericano y se le ha oído exclamar acaloradamente que estaba resuelto a defender a México contra los yanquis. No cabe duda de que es el consejero regular del gobierno. Tampoco omitió la famosa cencerrada de 1856 que se empeñaba en emular. El cúmulo de cargos manifestaba la animosidad del ministro norteamericano hacia un entrometido cuya influencia con el gobierno clerical era indisputable, y una de las razones más fuertes que tenía para romper las relaciones con aquel gobierno era la esperanza de ocupar un lugar análogo con el gobierno liberal. Pero la requisitoria revelaba algo de mayor consecuencia que el patriotismo frustrado del delator. Forsyth magnificaba la importancia del hombre que tenía enfocado bajo su microscopio profesional. M. de Gabriac no carece de importancia. Los microbios la tienen. Las visiones absurdas de su protectorado europeo impresionaron a Zuluaga. A los 6 meses de haber llegado al poder, mandó llamar al ministro francés para disponer sus cosas. A lo mejor, le dijo, tenía asegurados 12, 15 o tal vez 18 meses antes de triunfar los liberales. Luego, Juárez y sus amigos ocuparían el poder. Ellos serían expulsados a su vez por los conservadores. Los conservadores volverían al poder, sin poder conservarlo, y el país seguiría revolviéndose en un círculo anárquico, hasta caer en manos de los Estados Unidos. Tenía pensado, pues, conseguir un empréstito garantizado por los bienes del clero, comprar 4 o 5 buques de guerra y enganchar un cuerpo de 10,000 soldados franceses bajo el mando de un comandante francés, el que colocaría a cada quien en su lugar, y a mí el primero, añadió, porque la autoridad era indispensable, y no había nadie en México capaz de imponerla. La proposición transmitida por Gabriac produjo poca impresión en París. El empréstito era lo de menos. La casa Rothschild estaba dispuesta a lanzarlo con un descuento razonable, 28%, pero la idea no interesaba al ministro del Interior. El Quai d'Orsay era una institución sui generis, una dependencia de gobierno desprendido, independiente, indiferente a los cambios de régimen y regida por la rutina rígida de un círculo aristocrático. Y en aquel reducto de tradiciones intocables resultaba inadmisible tratar a banqueros como diplomáticos y mucho menos darles la mano. Los intereses comerciales de Francia en México eran tan insignificantes que no había razón para relajar la regla a favor de Rothschild. Políticamente también, la idea era desdeñable, pues era la regla consagrada adoptar una actitud de indiferencia absoluta hacia los asuntos americanos, a menos de que interesaran directamente a Europa, la única esfera digna de la haute politique y de la propagación de la influencia francesa. Además, el ministro era el conde Walewski, el primo del emperador, poco dispuesto a aventuras y ligado por la alianza inglesa que formaba la base de la política napoleónica. Y el gabinete británico, al enterarse de la proposición, desaprobó toda veleidad de intervención en México. Para vencer tal cúmulo de obstáculos hacía falta una influencia muy superior a la de M. de Gabriac, ya que el ministro no era en Francia el influyente que era en México. Su verdadera importancia era su insignificancia. Intrigante, inquieto e irresponsable, incapaz de influir con su gobierno, pero muy capaz de despertar los temores de los extranjeros. El ministro francés era un ejemplo notable de las franquicias que se permitían los diplomáticos de su clase en puestos tan remotos del servicio como México.
Gabriac era peligroso, porque Gabriac era temido. Los temores carecían de fundamento, pero bastaron para alarmar al ministro norteamericano, y Forsyth los magnificó en las exhortaciones que se encargó de dirigir al Departamento de Estado. Para los estadistas de los Estados Unidos no hay seguridad en pasar por alto el hecho de que otras naciones, además de la nuestra, tienen fijadas sus miradas ansiosas sobre este rico y magnífico país. Sea que México mantenga su personalidad, sea que caiga disgregada, tenemos un interés profundo en su futuro y debemos influir en sus deliberaciones. Si México no puede sostenerse sin la ayuda de alguna potencia amiga, lo que era evidente, ¿quién debe ocupar la posición dominante de amigo y bienhechor? Si los amigos se niegan, serán las otras. ¿Qué haremos si la ayuda llega en la forma de un príncipe francés apoyado por 10.000 bayonetas francesas? ¿O del oro británico hipotecando los territorios que rehusamos? Creedme, señor, no podemos desempeñar el papel del perro del hortelano con nuestra doctrina Monroe. Puedo prever un sinnúmero de contingencias que convertirán a México en el campo de batalla para el mantenimiento de la supremacía americana en América. En política, los recelos son realidades, y si M. de Gabriac no hubiese existido, hubiera sido menester que Forsyth o cualquier otro discípulo del destino manifiesto lo inventara para salvar al continente de un peligro imaginario. Pero Gabriac existía muy materialmente, independientemente de las imaginaciones que lo exasperaban, y por un momento fugaz desempeñó su papel en la historia. La demostración naval en Veracruz en enero de 1859 hubiera carecido de importancia si no se hubiese entrevisto su mano en la maniobra. Pero, gracias a la reputación que se había ganado, el incidente redundó en beneficio del bando que debía dañar. El agente confidencial de Washington llegó a Veracruz a tiempo para presenciarlo y para sumarlo a los motivos que tenía para recomendar el reconocimiento inmediato del gobierno liberal. Ya se había tomado la decisión favorable en Washington, sujeta a las investigaciones practicadas por el agente en el terreno mismo, y el agente formó su opinión rápidamente. Poco tenía que añadir a las razones proporcionadas por Forsyth, salvo por algunas observaciones de menor importancia, tales como la composición del gobierno, elemento que faltaba todavía al dossier del Departamento de Estado y que le parecía merecer alguna atención, aunque impertinente para la consumación de la política norteamericana. Tal vez no será inconveniente ni carente de interés que diga algo sobre el presidente y los ministros, informó después de 15 días de observación. El presidente es un hombre como de 45 años de edad, indio de pura sangre, bien versado en las leyes de su país, jurisconsulto prudente y seguro, pero político tímido y receloso, severo e incorruptible, pero de un carácter suave y benigno. Con su conversación, modesto como un niño, tiene voz en el consejo y se le escucha con respeto, pero carece de influencia sobre los ministros y se encuentra, inconscientemente, quizá, bajo su dominio absoluto e ilimitado. Descontando, pues, al jefe como un mero testaferro, el gobierno pudiera reducirse a 2 ministros. Ocampo es un caballero de gran inteligencia natural y de prendas y de educación considerables, inflexible en sus determinaciones, perentorio en sus opiniones, bastante listo en discurrir e impaciente de contradicción, pero noble y como su jefe incorruptible. El otro ministro no era desconocido en Washington, había sido asilado por Forsyth en la legación antes de escapar a Veracruz, Lerdo de Tejada, que se encuentra en el gabinete por la sugestión de vuestro agente. Tiene todas las cualidades brillantes de los otros 2, es tan puro como ellos, pero manifiesta en grado mayor los hábitos prácticos que denotan una inteligencia orientada hacia las realidades de la vida, más bien que hacia sus sueños. Es el hombre más popular de su partido y con razón se le considera como el espíritu maestro del gabinete. Todas sus tendencias son proamericanas. Debemos estimarlo como el hombre más fidedigno en su preferencia para nosotros, franco, abierto y siempre dispuesto a discutir una cuestión y a asumir las responsabilidades consecuentes. Una novedad caracterizaba la actividad del agente confidencial, la serenidad.
La presteza con que formaba sus opiniones contrastaba con la táctica dilatoria del departamento, pero tenía buenas razones para juzgar expeditamente a los hombres como a la situación. Esta era favorable, menos en un aspecto. El ataque inminente a la plaza lo descontaba de antemano, de acuerdo con el gobierno, que confiaba en que fracasaría y resultaría un desastre militar y político para Miramón, siempre que se eliminara el peligro de la intervención extranjera. Pero esta reserva era el punto de la dificultad. Una vez eliminado dicho factor, la balanza de fuerzas se enderezaría automáticamente, inclinándose hacia el gobierno constitucional, que tenía el apoyo de la opinión pública en 17 de los 20 estados y que ya se hubiera establecido a no ser por la falta de recursos materiales. Cosa notable era el hecho de que las tropas levantadas, sin recurrir a la fuerza, hubiesen seguido luchando sin recompensa alguna, sin indumentaria y sin provisiones adecuadas, contando solo con la justicia de su causa y su fe en el triunfo final. Y quedó inconcluso en que en este caso el pueblo mexicano había demostrado una lealtad al principio constitucional apenas previsible en vista de su historia anterior. Algo muy insólito se había verificado en México, cuando un ejército cuya oficialidad percibía 2 pesos diarios, los subalternos 1 peso y el soldado raso 25 centavos, cuando lo percibían, y en cuyas filas Miramón provocaba las deserciones con amenazas y sobornos, y que había conocido la derrota casi continua, tornaba otra y otra vez, tras cada calamidad, al pendón herido. El respeto que le inspiraba tanta tenacidad obligó a recordar al departamento que no se había escatimado obstáculo alguno al Partido Liberal, bien envuelto en el manto de la diplomacia que a veces encubre la destrucción, bien en forma de franco desfavor, y que recientemente poderosos adversarios habían auxiliado a Miramón al mutilar los pobres recursos del gobierno, socolor de exigir solo el justo cumplimiento de las condiciones de un convenio anterior. No cabía duda, pues, que había llegado la hora de amparar la causa liberal. Las condiciones actuales en México nos brindan la mejor y acaso la última oportunidad que jamás se presentará para formar con esta república un tratado que nos asegurará no sólo la soberanía sobre un territorio que, según revelaciones recientes y las opiniones más autorizadas respecto al suelo y a los recursos minerales, representa un valor superior aún a la Alta California, es decir, el largo apéndice de la Baja California, sino también los tránsitos. Valorizada la situación desde todos los puntos de vista, la conclusión era irrecusable. En mi concepto, pues, aunque puede ser un experimento, terminó diciendo, no nos queda otra alternativa que el reconocimiento inmediato del gobierno de Juárez. La oportunidad es tan favorable que debemos aprovecharla sin la intromisión de una sola hora de demora innecesaria. En apoyo de estas promesas, el agente envió a su gobierno un memorándum que abarcaba los puntos propuestos por él mismo como condiciones convenientes del reconocimiento y que señalaba la disposición de Ocampo de emprender la negociación en un sentido afirmativo, incluso la cesión de Baja California. No era poco, pues, el progreso alcanzado. Donde Forsyth había fracasado, un factor salió airoso, y en la suposición de que el servicio prestado a su gobierno sería reconocido como lo merecía en Washington, Juárez favoreció su nombramiento como ministro en Veracruz. Pero, al igual que Forsyth, el nombre de William B. Churchill no estaba destinado a brillar entre los diplomáticos más insignes de su país. Buchanan vacilaba, y Mata, perdiendo paciencia, estaba resuelto a marcharse en el caso de que este señor presidente apelase a otro subterfugio para no reconocer al gobierno constitucional, lo que no tardó en verificarse. Mis presentimientos en este punto se han realizado, siguió informando Ocampo. Este señor presidente, que todo es irresolución y tal vez miedo, después de que el gabinete había resuelto unánimemente reconocerme, halló el modo de evadirlo y de no contrariar abiertamente la opinión del país, pronunciando en nuestro favor, determinando que un ministro vaya a la República con instrucciones de reconocer al gobierno constitucional, si después de examinar las circunstancias del país cree que ese gobierno puede considerarse como el gobierno de la República.
es decir, con la misma misión que Churchill. El objeto ostensible, en mi concepto, de parte de este señor presidente, es tener alguno a quien echarle la culpa en todo caso. Forsyth, saciado ya de las uvas verdes, no aspiraba al empleo, y Buchanan acabó por nombrar a Robert McLean, senador de Maryland y amigo íntimo de los empresarios de la Louisiana Tehuantepec Company. Pero de repente, el empresario de la Casa Blanca, repensándolo todo, dio con otra coartada. Alarmado por la noticia de la llegada de Miramón ante Veracruz y temeroso de que el gobierno que había adoptado hubiese dejado de existir antes de la llegada de su representante, Buchanan volvió a consultar con el gabinete y en plan de transacción se tomó el acuerdo de dejar la responsabilidad a McLean, facultándolo para otorgar o negar el reconocimiento, conforme a su discreción al llegar a su puesto. El paso, tanto tiempo ponderado y dado con tanta festinación, fue más que nunca un experimento, cuando al fin se realizó. Veracruz se había vuelto el foco de la guerra civil. Allá estaban concentradas las fuerzas todas que habían de determinar la solución de la contienda: el talento militar de Miramón, la amenaza de la intromisión extranjera y el apoyo de los Estados Unidos. Y el gobierno civil se convirtió en beligerante activo, obligado a defenderse a la vez contra sus adversarios domésticos, los aliados diplomáticos del enemigo y sus amigos norteamericanos. De estas fuerzas, la menos formidable era la primera. La plaza estaba bien fortificada por las disposiciones de la naturaleza y del arte militar, y conforme a las reglas de la ciencia en que Miramón estaba versado, el enemigo tenía todas las probabilidades de fracasar. El manual militar le brindaba 4, y solo 4 posibilidades de triunfar. La primera, un asedio por hambre, suponía el dominio de las vías marítimas, y no lo tenía. La segunda, un sitio de cercamiento y de presión. Era difícil en el terreno pantanoso y el clima mortífero de las afueras del puerto. La tercera, un sitio de nervios y de desmoralización. Solo era realizable con un bombardeo constante y eficaz, y le faltaba parque del calibre y del alcance adecuados. La cuarta, un asalto en regla, a costa de sangre sin fin. Era caro, y Miramón carecía de reservas humanas. Todos estos sistemas fueron puestos a prueba en turno, y el resultado comprobó la infalibilidad del manual militar. Iniciando el sitio a principios de marzo, Miramón dedicó un mes a demostrar, ante una clase de 6.000 estudiantes, lo que no podía hacerse con los recursos a su disposición. Puntualmente, al fin del mes, levantó sus reales y se retiró a su propia capital. Las escuadras aliadas presenciaron la demostración, en actitud de neutrales, pendientes del desenlace de la disputa entre Penaud y Graveriac. El enemigo se esfumó, quedó el amigo. El 1 de abril, McLean desembarcó en Veracruz. A los 5 días acordó el reconocimiento al gobierno liberal y presentó sus credenciales al presidente. Al día siguiente reconoció el terreno con Ocampo, y la verdadera lucha empezó, y empezó mal para ambos. McLean se percató desde luego de que tenía por delante un largo asedio diplomático. Ocampo manifestó mucha inquietud respecto a varios de los puntos propuestos como cuestiones propias para un arreglo, al establecerse las relaciones entre los dos gobiernos, especialmente por lo que toca a la Baja California. Para poner las cosas en claro, McLean le leyó el memorándum de Churchill, pero evité cuidadosamente toda intimación en el sentido de que él mismo, en su calidad de ministro de Relaciones, había firmado el memorándum, tratando el punto no como un compromiso formal, sino como un pacto de caballeros, puesto que se trataba de un caballero visiblemente nervioso y evidentemente vulnerable. Pero, con la ventaja apuntada, siguió entrecogiéndole textualmente: Ocampo siguió renuente a comprometerse a una cesión territorial, pero yo lo mantuve en la obligación implícita de darnos la Baja California si la queríamos, táctica contra la cual Ocampo se defendió con la oferta de negociar los tránsitos y las ventajas comerciales en el espíritu más liberal. Planteada la cuestión con tacto, McLean adoptó la regla de que quien menos procura, más alcanza. Poco le costaba contemporizar, y tenía el medio más resolutivo de vencer la resistencia del mexicano: el sitio por hambre.
Hay que reconocer, sin embargo, terminó diciendo, que la condición de la Tesorería Nacional, entorpecida y quebrada, es el impulso principal que le estimulará a obrar. Establecido el contacto, pero nada más, los dos ministros se encontraban mal parados. Hasta qué punto Ocampo se había comprometido con Churchill no resultaba claro, pero no cabía duda de que, el mes de marzo, Churchill había caído bien con el gobierno. Al llegar, les encontré bastante desanimados. Había señalado el precursor. Se les había hecho creer que los Estados Unidos no tomarían ninguna decisión firme, pero ahora parecen seres nuevos y manifiestan una amistad sincera y seria. El efecto tonificante de su papirote llevaba el Marbete, Baja California. Las tácticas dilatorias del Departamento de Estado y los informes deprimentes de Mata habían impresionado a la familia enferma, y el factor logró tocar el punto espinoso de una cesión territorial no sólo sin provocar una reacción adversa, sino con aparente estímulo. Pero también quedó claro que Churchill no había ganado más que una fórmula vaga, una disposición a negociar en un sentido afirmativo, acordada antes del sitio, y que Ocampo era evidentemente reacio a reconocer después. Pasado el sueño pesado del sitio, los centinelas se despertaban con alarma. Al llegar McLean en abril, la fuerza del tónico se había evaporado y solo quedaba el resquemor. Pero para Ocampo, repudiar el error resultó más difícil que cometerlo. Su palabra era prenda de oro y no sabía desdecirse. Las evasivas lo exponían a la imputación de haber engañado al factor con una promesa hecha con el propósito de conseguir el reconocimiento y con la intención de olvidarla posteriormente, y Ocampo no era lo bastante diplomático para hacer gala de maña profesional. Pero su embarazo obedecía a algo más grave que la interpretación odiosa que ocasionaba su conducta. Lejos de ser una finta diplomática, la cesión de la Baja California había merecido una consideración tan seria en Veracruz que Mata, iniciando su misión en Washington con el rechazo absoluto de toda cesión territorial en junio, había llegado al punto de verla inevitable en febrero y de discutir el precio, $20 millones, con Ocampo, ya ablandado para entonces más de lo que quiso admitir o negar. Apenas menos delicada era la posición del ministro norteamericano. McLean había concedido el reconocimiento, basándose en la suposición de que el memorándum de Churchill representaba un acuerdo informal, formulado de buena fe, y un modus operandi entre los dos gobiernos, y se veía ahora en la necesidad de defender su precipitación con fuertes razones. Al explicar su premura a Washington, las consideraciones aducidas eran menos razones concluyentes que paliativas. Los grandes intereses políticos y comerciales ya invertidos en el tránsito de Tehuantepec, al conocer que el derecho de paso estaba sujeto a decretos expeditos por ambos bandos, y por último, el hecho de que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, ya embarazadas a un grado sin precedente, parecían exigir imperativamente que el representante de los Estados Unidos fuera oído y su influencia respetada en un momento en que las escuadras de la Gran Bretaña y de Francia se encuentran ancladas frente a Veracruz, exigiendo el cumplimiento de convenios contraídos con gobiernos que no solo han dejado de existir, sino que existieron solo lo que fuera necesario, al parecer para destruir la independencia del país y garantizar la humillación de todos los gobiernos posteriores que sucediesen a la dirección de los asuntos públicos. De estas razones, la última era, sin duda, la más fuerte. Fuera lo que fuera el fin de la guerra para los mexicanos, para las potencias extranjeras el conflicto no era más que la lucha por el mercado. Tanto era así que una de las estipulaciones propuestas por Churchill como condición previa del reconocimiento del gobierno liberal era que se dedicara una parte del precio pagadero por la Baja California a la liquidación de los bonos de la Convención Británica y a la amortización de la deuda exterior. Este punto, indispensable para combatir la preponderancia de la influencia inglesa en México, tenía tanta importancia en Washington como la adquisición de la Baja California,
y constituía la mejor defensa del gobierno de Veracruz para acceder a la cesión territorial. Pero todas estas razones sonaban a apología y pusieron de manifiesto la inseguridad del ministro recién llegado. Maclean había adoptado las seguridades de Churchill y hecho suyas las opiniones del factor, y al darse cuenta de que había obrado con ligereza y que el memorándum no era en realidad más que un lazo corredizo, se resolvió, como Buchanan, a ir despacio. Para evitar la imputación de haber recibido sus instrucciones de Buchanan y tomado sus resoluciones de Churchill, revisó la situación con cuidado y terminó sus apreciaciones con algunas reflexiones prudentes. Resultaba claro, decía, que se habían suscitado esperanzas extravagantes relativas a la negociación de empréstitos para dinero, armas y municiones en los Estados Unidos, en virtud de dicho reconocimiento. El tiempo las calmaría. Ocampo era impresionable y no fue difícil comprender que confiaba un tanto en las perspectivas más favorables de la causa liberal para mermar el valor del reconocimiento del gobierno de Juárez por el gobierno de los Estados Unidos. Y las fortunas de la guerra eran mutables. 8 días más tarde, las perspectivas favorables de la causa liberal volvieron a encapotarse. El sitio de Veracruz había dejado expuesta a la capital, y Degollado había aprovechado la oportunidad para lanzar una ofensiva contra la plaza desguarnecida. Recuperándose rápidamente de la derrota en diciembre, logró reorganizar sus fuerzas para el contraataque, pero, padeciendo la misma falta de recursos que frustró la ofensiva de Miramón contra Veracruz, corrió la misma suerte. La ofensiva expiró en las puertas de la capital. Maniobrando en las afueras, Degollado amenazó a la plaza con fintas y relances, concentraciones y demostraciones, destinadas a obligar al enemigo a levantar el sitio de Veracruz, pero condenadas a un desenlace fatal. En Guadalajara, Miramón había dejado un doble, que salió de relance para poner fin a la finta y dar fama a su nombre. Corriendo a marchas forzadas a la defensa de la capital, Leonardo Márquez cayó sobre el ejército liberal y lo derrotó en las inmediaciones de Tacubaya. La batalla se prolongó durante 2 días, 10 y 11 de abril, y terminó en una desbandada caótica. Las banderas liberales volaron dispersas a los 4 vientos, y la misma camisa de Degollado ondeó entre los trofeos izados sobre las puertas del palacio. Demostración fulminante de la futilidad de emprender operaciones en grande escala con la falta de recursos y las tácticas infladas de la guerra guerrillera. El desastre repercutió inmediatamente en el campo político. 10 días más tarde, Maclean tenía casi cerrado el lazo corredizo. El ministro de Relaciones informó a Washington con fecha del 21 de abril, admite la anuencia del presidente Juárez a ceder la Baja California a los Estados Unidos, pero duda de la posibilidad de persuadir al Congreso que debe elegirse en el mes de octubre venidero para que ratifique la provisión en el tratado que ocupa nuestra atención actualmente. Para obviar esta coartada, Maclean recomendó a su gobierno, a ruego de Ocampo, la preparación de 2 tratados, uno para los tránsitos, otro para la Baja California, expediente que facilitaría la tramitación del negocio sin perjuicio de su seguridad, ya que contaba con la anuencia del presidente, y la confianza de Juárez en la victoria venidera quedó inalterable. Si este gobierno constitucional se establece en la Ciudad de México antes de la elección del próximo Congreso, y no cabe duda de que así sucederá, ya que ningún Congreso puede reelegirse hasta que el gobierno quede instalado allá, explicó Maclean, se verificará un intervalo de varios meses. Durante aquel lapso, el presidente quedará autorizado no solo a negociar tratados, sino a ratificarlos, y en tales circunstancias no habrá dificultad en conseguir la ratificación del tratado entero. Basándose en esta suposición, se prestó a un acomodamiento y convino en separar la cuestión fácil de los tránsitos del arduo problema de la cesión territorial. Pero Maclean estaba demasiado presto a facilitar el negocio para Ocampo, así como para sí mismo. La concesión técnica, no por ser técnica, encontró menos oposición en Washington. Y diré a usted ahora cuáles son los grandes obstáculos que hay para la separación, explicó Mata Ocampo. Es
es el primero la idea de que aquí se tiene formada de nosotros como mañosos o astutos en diplomacia, y creen que la proposición de separar los tratados procede de la intención de rehusar el relativo a California más adelante. El segundo, que este señor presidente tiene grande empeño en señalar su periodo con algún negocio que dé grandes resultados para crearse popularidad y probabilidades de ser reelecto. Esta es la clave. La reacción de Washington era la prueba más clara de que Ocampo había dado en el hito y ganado un punto. Mata, por su parte, se comprometió a insistir en la separación de los tratados, pero, conociendo a Buchanan con tan poca confianza, que se puso a preparar un contrato conforme al cual, a cambio de $12 millones en bonos garantizados por el gobierno norteamericano, México hipotecaría el territorio de la Baja California por 6 años, y el derecho de propiedad pasaría al gobierno de los Estados Unidos si al vencerse el plazo, el capital y los intereses no hubiesen sido puntualmente reintegrados. Si el negocio se hubiese tratado en Washington, es posible que Buchanan hubiera sacado mayores ventajas de Mata que las que McLean obtuvo, tratando con Ocampo en Veracruz. Pero el hecho de que el tratado lo redactaron 2 ministros, obligados a redimir una indiscreción inicial, determinó su forma. La separación de la materia ligera de la sustancia pesada era un recurso diplomático que desnataba las dificultades para ambos. McLean la aprovechó para ganar terreno y Ocampo para ganar tiempo. Para el mexicano, mañana era otro día, y un día de vida era vida. Para el norteamericano, teniendo ya tragada la sesión, poco le importaba aflojar el sedal. Para cada uno, el tiempo era un coeficiente en sus cálculos, y para McLean una ventaja, ya que el asedio diplomático, fuera por hambre, por presión, por nervios o por asalto, pero al mismo tiempo era un aliado con quien ninguno podía contar con seguridad, y ambos basaban sus cálculos sobre un terreno movedizo y deleznable. Siniestra desde el punto de vista militar, la batalla de Tacubaya era importante únicamente por sus consecuencias políticas, porque terminó con una atrocidad que resultó catastrófica para la causa conservadora. Regresando de su derrota ante Veracruz, Miramón llegó a la propia capital la mañana del 11 de abril, a punto de presenciar el triunfo de Márquez. Recorriendo el campo de batalla, humeante todavía, el caudillo inspeccionó los rastros de la lucha y regresó a la ciudad. A los pocos momentos, una ordenanza entregó a Márquez la orden de fusilar a los prisioneros. Tales prácticas se habían generalizado desde los primeros días de la guerra, cuando un comandante liberal sacrificó a sus cautivos, y Miramón había aprovechado el precedente, primero en son de represalias y enseguida sistemáticamente para provocar deserciones en las filas del enemigo. En esta ocasión, sin embargo, la orden era aplicable, según Miramón, únicamente a los tránsfugas de sus propias filas y estaba autorizada por las leyes de la guerra, pero ejecutada por Márquez se extendió indistintamente a todos los presos, inclusive a los heridos encamados en el hospital de Tacubaya y a los médicos y pasantes de medicina que los curaban. Todos terminaron su carrera en el paredón. Fue esta matanza la que dio a la batalla de Tacubaya una celebridad imperecedera, que Miramón y Márquez esquivaron echándose mutuamente la culpa. Protestando el primero, que se había abusado de esa autorización, y el segundo, que se había acatado la orden, pero que la furia bélica había desbordado sus instrucciones, y a la luz de su conducta posterior, la duda favorece a Miramón, cuya carrera demostró, más o menos consecuentemente, su respeto para aquellas sutilezas de su profesión que constituyen su triste ética. En tanto que Márquez siguió repitiendo los mismos errores y las mismas disculpas, y se distinguió como un delincuente nato, incapaz de aprovechar las ventajas del colegio militar. El Tigre de Tacubaya se le llamó a partir de aquella fecha, apodo popular que se agarró del desgraciado y que fue confirmado no solo por el husmeo de la caza, sino por el hedor del cazador, que demostró su desprecio para los refinamientos de la guerra, con una serie de fechorías que sacrificaron su fama militar a su renombre rastrero. Pero ni Márquez ni Miramón intentaron defensa alguna de su conducta a la sazón. La matanza fue condonada como un exceso normal de la guerra civil,
Ninguno de los responsables fue condenado en 1859, y solo años más tarde se exigieron responsabilidades a uno de los inculpados. En defensa de una infracción de las leyes de la guerra que, según su propio criterio, era una irregularidad grave, Miramón alegó la dificultad de disciplinar a un general victorioso en pleno triunfo. Regresando de su derrota ante Veracruz, tuvo que ser prudente, pero el caudillo sacrificó su buen nombre a su autoridad, y en lo sucesivo los nombres de Márquez y Miramón quedaron vinculados para siempre en fama e infamia. Pero las responsabilidades personales tenían solo una importancia relativa, porque la atrocidad no era ningún accidente. Lejos de ser una aberración, era sintomática de la fiebre progresiva de la guerra civil y santa. Ambos bandos habían cometido excesos en son de represalias, y de la defensa común provenía una disputa sangrienta, interminable y fútil, que sólo servía para acumular las responsabilidades y las recriminaciones sobre los autores de la guerra, responsables, al encender la mecha, de todas las consecuencias inevitables. Los excesos eran las retribuciones de conciencias ultrajadas y los sueldos de una soldadesca mal remunerada y peor disciplinada, y los liberales también tenían que responder de su contribución al saldo común. A la toma de Guadalajara en 1858, varias fatalidades mancharon su bandera. Fue una noche horrorosa, confesó un oficial, y siempre haré recuerdo de las atrocidades que presencié en esta noche de fuego, sangre y latrocinio. Frente al palacio episcopal, una turba enfurecida ajustició a los asesinos de un gobernador liberal, en tanto que degollado presenciaba el espectáculo, incapaz de imponer su autoridad por temor de perderla. Peor todavía fue el asesinato del comandante enemigo, que se había rendido a condición de tener salva la vida, y aunque en este caso el culpable fue dado de baja, degollado lo reintegró a las filas más tarde en premio de servicios prestados a la causa. En ambos casos la víctima era la autoridad. El precedente provocaba la represalia y la disculpa el delito. Sin embargo, se olvidaron las fatalidades de Guadalajara y se recordaban las atrocidades de Tacubaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordar las unas y olvidar las otras, o conmemorar con un estigma imborrable unas u otras, cuando toda la historia de la humanidad se escribe con sangre secada tan pronto como es derramada. No resultaba absurdo moralizar la guerra, reglamentar carnicerías, pesar culpa contra culpa y formar causa a la ley natural. Pero si la historia natural del hombre puede calificarse de historia humana, no se debe precisamente a la lucha de la humanidad para dominar la naturaleza, moderar la brutalidad aborigen y defraudar la fatalidad con el libre albedrío. Entre las matanzas de Guadalajara y las de Tacubaya había, por lo menos, una señalada diferencia antropológica. Los primeros no fueron cometidos contra no combatientes, ni aprobados por un comandante responsable, y aunque el margen era tenue, bastaba para que la diferencia fuera fulminante. El día 11 de abril de 1859 se la señalaba una crisis en la tensión siempre más febril de la guerra civil, que deliraba al borde del abismo. La brecha practicada en las reglas convencionales de la guerra revelaba la verdadera naturaleza de una lucha que buscaba y encontraba su propia ley, rompiendo los pobres frenos con los cuales Miramón y su casta pretendieron combatir caballerosamente. El trasfondo emergía, y la verdad inhumana alcanzaba la cima, y Márquez era su campeón. La irrupción del ser prehistórico era ominosa para sus asociados y sus adversarios por igual, porque, mientras 1000 otras ofensas pasaron inadvertidas, los atentados de Tacubaya llamaron la atención del extranjero y fueron denunciados ante la opinión mundial. El sacrificio de los enfermos y heridos y de los médicos, sagrados por su mismo oficio, daba al exceso precisamente aquel ápice de plusvalía necesaria para inclinar las simpatías vacilantes y la neutralidad tolerante del mundo exterior. Transgresión de la medida justa que superaba a todos los precedentes y excedía a todos los límites. Abuso de la mediocridad cruel que resultaba más de lo que la costumbre sabía digerir,
y que ultrajaba la conciencia pública en el tierno siglo XIX. El clamor era vivo y duradero, pero porque no se le permitió que muriera. Los liberales ocultos en la capital explotaron sus mártires. Antes de que su sangre se secara, brotó un folleto anónimo que burló las pesquisas de la policía. Los arrestos realizados a diestro y siniestro no detuvieron la circulación del volante. La especie volandera llegó a Veracruz. McLean la recogió. Buchanan incorporó la protesta en su siguiente informe al Congreso. Pero no hacía falta la propaganda sistemática. La sensación se divulgó, espontánea e incontenible, y muchos conservadores, rehuyendo la vergüenza de la publicidad, volvieron la espalda al gobierno culpable de tanta indiscreción, y para contrarrestar tan inopinada reacción, el gobierno levantó un clamoreo propio. Un tema estaba al alcance de la mano, inflamable, infalible, fulminante. En un contraataque concertado y valiéndose de todos los órganos de publicidad a su disposición, el gobierno de Tacubaya denunció el reconocimiento norteamericano del gobierno de Veracruz. Publicó la correspondencia diplomática de Forsyth y protestó de antemano contra todo tratado que entrañara la enajenación del territorio nacional. La cencerrada comenzó el 21 de abril y para el 1 de mayo el cónsul norteamericano en la capital creyó de su deber visitar a McLean, que no sería difícil que el clamoreo favoreciera las veleidades de intervención ya manifestadas por los ministros de Francia y de la Gran Bretaña. Aunque meros instrumentos de viento, ambos eran órganos de publicidad peligrosos, porque soplaban fuerte y siempre han presentado sus gobiernos como pretextos para tal acción los proyectos peligrosos del Coloso del Norte. La publicación, pues, en estos momentos de la correspondencia de Mr. Forsyth con el ministro de Relaciones de México es muy indicadora del temor de los despachos que expedirán los ministros británicos y francés. Por equivocados que estén estos señores, en realidad sus despachos no pueden menos que llevar algún peso con sus respectivos gobiernos, hasta el día en que los hechos vengan a refutar sus oposiciones. El ministro francés, por supuesto, se meneará violentamente con tal propósito. Indiscutiblemente, Mr. Otway colaborará con su colega francés y mandará órdenes para la toma de una actitud hostil contra Veracruz inmediatamente, sin importarle que el paso sea autorizado o no por sus instrucciones. Quedo enterado de que se ha declarado su determinación de aprovechar la primera oportunidad para aplastar al gobierno reconocido por los Estados Unidos, aunque creo que el tono de las instrucciones de los gobiernos inglés y francés que llegarán con este correo será pacífico y que el juego entre Gabriac y Penaud quedará en suspenso. Es de temerse que el correo siguiente llevará directivas e instrucciones para que los ministros francés y británico impongan indemnizaciones por los atropellos cometidos contra sus súbditos. Y no obstante que dichos atropellos han sido cometidos todos por los generales de la facción clerical, los ministros se aprovecharán gustosos de la oportunidad de apoderarse de Veracruz y de arrastrar así a sus gobiernos en el primer paso para efectuar la intervención europea. Me parece muy temible tal eventualidad, sabiendo que es un elemento importante en el programa de Gabriac. Si fuera posible, creo que nuestro gobierno debería adoptar medidas preventivas muy fuertes. Específicamente propuso la ocupación de la fortaleza a la entrada del puerto y enarbolar cuanto antes en aquel punto la bandera de las barras y las estrellas. En estos consejos McLean adoptó los más fáciles. Como medida preventiva, la más fuerte era la de cambiar la conversación. La cencerrada dirigida contra Veracruz provocó un clamor contrario y una defensa unida. Ocampo se encolerizó en términos diplomáticos y rechazó la protesta contra el tratado pendiente en una larga y vehemente respuesta que parafraseaba la réplica del Comal llamando negro a la olla. Recapitulando los antecedentes de la reacción en dicha materia, dedicó una estocada por cornada al ministro que redactó la protesta y terminó diciendo: no hay, pues, que atender a los que con un hipócrita celo del honor nacional aparentan escandalizarse,
horripilarse ante la idea de disminuir el territorio, cuando a sus torpezas se debe la separación de Texas, los actos que prepararon el Tratado de Paz de Guadalupe y el negocio todo de la Mesilla, en que se perdieron las únicas ventajas del de Guadalupe y que fue obra del imprudente señor Bonilla. A pesar de toda protesta, la nación, que no necesita de oficiosos tutores, hará lo que más le convenga, y las vanas palabras de un funcionario usurpador no tendrán más resultado que el que le permitirá la ilustrada soberanía de la República. Sin embargo, la carta que espetó a Bonilla quedó corta, y la mejor respuesta la dejó en el tintero. Si los conservadores, que siempre habían identificado el patriotismo con la integridad del territorio, estaban dispuestos al sacrificio, y así lo habían demostrado al tratar con Forsyth, esto significaba que la cuestión social superaba en importancia a la cuestión territorial para ambos bandos. Pero Ocampo sacrificó la defensa fundamental a la furia de la disputa. Maclean tomó cartas en el asunto con una defensa de Forsyth y de la política norteamericana, notable al igual por su entereza y su reticencia, y por el embarazo manifiesto de su fina habilidad verbal. Secundando a Ocampo, pero sin quedarse a la defensiva, denunció las atrocidades de Tacubaya y reclamó la pena de muerte para los responsables, aprovechando la circunstancia de que el médico en jefe del hospital se había naturalizado alguna vez en los Estados Unidos. Bonilla contestó con una alusión cáustica a la vigencia de la ley Lynch en el culto país, representado por el ministro norteamericano. Siguió un vivo fuego cruzado de recriminaciones recíprocas entre los tres ministros, cuyo único resultado fue, cuando se interrumpió el fuego, que el ministro norteamericano había sido personalmente ofendido al grado de convertirse en partidario declarado del gobierno liberal. Después de cambiar la conversación tantas veces, la medida preventiva más fuerte era la de darla por terminada. Los cargos lanzados por el gobierno de Tacubaya quedaban en pie, sin refutación. Solo los hechos podrían desmentir las cartas de Forsyth, y el mejor modo de desacreditar la acusación era, evidentemente, dejarla sin contestación, hasta que el tiempo se encargase de responder a su presunción. El momento era el menos indicado, con complicaciones internacionales a la vista, para discutir la Baja California, y consecuentemente Ocampo y Maclean cortaron también la plática, dejando la materia pesada del tratado en suspenso. Lo que no podía aplazarse, sin embargo, era la urgencia apremiante de agenciar recursos después del desastre de Tacubaya. Degollado era, como siempre, impertérrito. Reorganizando sus fuerzas dispersas en Michoacán, se dedicó con valor invicto y fe infatigable a repetir su acostumbrado milagro de recuperación. Había perdido una batalla, confiaba en ganar la guerra, pero en aquella batalla había perdido mucha de la reputación ganada en un año de pruebas y errores. Había incurrido en errores lamentables, en su prisa por atacar a la capital. Había dejado abierto su flanco al enemigo y había sido sorprendido y cargado, por castigo, con los trofeos espectrales de Tacubaya. Y en las proximidades del cuartel general se esperaba con impaciencia su renuncia al mando. Ante la oficialidad, el caudillo era ya un fracasado, tildado de nulidad. Se le achacaban sus errores, se le culpaba de las fatalidades que el triunfo hubiese evitado, se lamentaba, signo funesto, su clemencia con los presos, y se le atribuía la desmoralización del ejército. Su conciencia le vedaba dimitir en la hora de la desgracia, cuando sus dotes peculiares eran indispensables, y se defendió insistiendo en que su derrota había salvado a Veracruz. Pero el efecto del desastre era indiscutible, y ni siquiera aquel fénix de las armas era capaz de resucitar sin auxilio, y después de varios intentos de salir de las cenizas, se marchó a fines de mayo a Veracruz para exponer la situación ante el presidente. Mutilado, desprestigiado, pero indomable, Degollado apeló al gobierno con toda la pujanza de la catástrofe. Su misma presencia en Veracruz significaba un reproche, y su solicitud
y su solicitud coincidía con los consejos particulares que el presidente recibía de un amigo de confianza en la capital, un viejo estadista que se atrevía como patriota, partidario y antiguo ministro a servirle de guía político. Este veterano también planteó el problema con una fuerza premiante que rachaba en reproche respetuoso. Degollado, dijo, no tenía la culpa de la hecatombe en Tacubaya. Hizo lo posible con los elementos disponibles y solo con amenazar a la capital había salvado a Veracruz. Reparar el desastre era, pues, la obligación inexcusable del gobierno civil, y los medios estaban al alcance de la mano. Miramón se hallaba al borde de la bancarrota, tratando de salvarse con las tretas más desesperadas, vendiendo a la casa bancaria de Hecker, Torre y compañía las propiedades de los colegios de ciencias y artes, medicina y agricultura, y dichas instituciones estaban por cerrar sus puertas. El primer interés sacrificado por la reacción a su propia conservación era, por supuesto, la educación pública. El siguiente sería el capital eclesiástico. Miramón pedía 1 millón de pesos para seguir operando. Amenazaba con nacionalizar los bienes del clero y una sacudida del gabinete era inminente. Pero antes de recurrir a tales extremos, se acabará poco a poco con los bienes de manos muertas mediante hipotecas y ventas, en que el principal interesado será Hecker. Ahora bien, ¿por qué Hecker? ¿Por qué había de ser el beneficiario un banquero? ¿Por qué no Juárez? Yo creo que es ya tiempo de que usted decrete la completa nacionalización de todos los bienes de manos muertas, respetando los derechos adquiridos por los adjudicatarios. Así se evitarán estos despilfarros y el mismo clero no se sorprenderá de una medida que tiene por inevitable. Recuerdo que tiene proyectos muy estudiados por el señor Lerdo, y por lo mismo será inútil y ridículo hacer más mis canciones. Lo que sí creo que debe hacer es aprovechar la oportunidad, pues no hay que retardar todavía una medida tanto tiempo ya esperada. A falta de este recurso, no había más que el tratado norteamericano, alternativa que el patriota sopesó con sumo cuidado. Dejando a un lado las declamaciones, los insultos y las calumnias de la prensa reaccionaria, con motivo de la recepción del ministro norteamericano, no puedo negar que la publicación de las cartas cambiadas entre Forsyth y Cuevas sobre la elaboración de un nuevo tratado haya sido un motivo para serias alarmas, pues se creía que los buenos vecinos del norte tendrían las mismas pretensiones que tuvieron antes. Por desgracia, es cierto cuanto se diga para demostrar nuestra impotencia de conservar en utilidad del mundo nuestros desiertos del norte, pero sobre estas cuestiones de interés material pesan las de honor y dignidad y los tristes recuerdos del Tratado de Guadalupe y de la venta de la Mesilla. Estas razones, que juzgo innecesario ampliar, me hacen desear ardientemente que el gobierno no consienta ninguna cesión de territorio ni el arreglo de reclamaciones propuesto por Forsyth, pero el aviso iba acompañado de estímulo. ¿Bajo qué bases tratar entonces con los Estados Unidos? Se dirá si se desechan estos dos puntos capitales. Se asomaba una magnífica oportunidad para que Buchanan pasara a la historia como uno de los estadistas más esclarecidos de América, iniciando una política nueva y desinteresada de buena vecindad. Si los Estados Unidos quieren realmente inaugurar una política continental y generosa en América, si quieren amparar a las otras repúblicas y servir la libertad universal, no necesitan para esto de unas leguas de tierra o costa nuestra, ni de intrincarse en cuestiones de dólares para no hacer justicia a nuestros reclamantes. Ventajas más gloriosas y más positivas pueden sacar en el continente, si elevan un poco sus miras sobre inmediatos intereses materiales. Yo que veo pasar en el mundo como cosa lícita y aún útil en la opinión de muchos el pacto que se llama la Santa Alianza, que fue el convenio de los tronos de ampararse mutuamente a costa de los pueblos para privarles de toda libertad, creo que es lícito y conveniente a los pueblos unirse para consolidar sus instituciones y librarse de perecer destrozados por la anarquía y el despotismo. De que reinen la paz, el orden y la prosperidad en las repúblicas de América, resultan ventajas no solo a ellos, sino al mundo entero, y nada habría que decirse contra el gobierno de México,
que tuviera la fortuna de asegurar el porvenir del país. Tal ventaja no podría obtenerse sino en virtud de grandes concesiones. Sin embargo, dado el premio, se sentía dispuesto a todos los sacrificios, menos la cesión territorial. Los tránsitos y las concesiones comerciales representaban un precio muy moderado para lograr una alianza santa en el interés democrático. Los Estados Unidos obtendrán ventajas incalculables que la Europa envidiará, pero que no podrá disputarles. Con todo esto, además, podemos contar inmediatamente con recursos y en el porvenir con una hacienda rica y floreciente. En conclusión, se disculpó de ofrecer al gobierno un consejo oficioso, en virtud del interés que como liberal y como amigo particular de ustedes tengo de su buen nombre. Demasiado conozco su patriotismo y su abnegación. Sé que no omitirán esfuerzo para la República y sé también que en todo esto tenemos una gran garantía en la inteligencia y la acrisolada honradez de nuestro amigo Mata. Todo esto me estimula a hablar con perfecta franqueza y asegurándole todo éxito en sus labores. No seré yo quien censure las concesiones que quizás tendrá usted que hacer a la necesidad imperiosa. Entre estas alternativas, Juárez no vaciló más. Demasiado había vacilado ya para su bien, y el amigo dejó en el tintero algunas consideraciones harto conocidas y harto penosas para ponerlas por escrito. Entre los combatientes liberales, tanto los que campeaban con la pluma como aquellos que luchaban con la espada, crecían el descontento y la impaciencia con la inactividad de su gobierno. La guerra tenía ya más de un año de imperar, variable y desastrosa, triunfando espasmódicamente, fracasando inevitablemente. ¿Y dónde estaba la contribución de los gobernantes civiles? Bien atrincherados en Veracruz, ¿qué elementos habían aportado a la lucha? ¿Los nervios de la guerra o la obesidad? ¿Cumplían cuando menos con su deber ideológico, prestando la causa a la inspiración revolucionaria que tanto se necesitaba? Estas preguntas se repetían y se divulgaban, siempre más pertinaces, y ya no era posible acallarlas o eludirlas en 1859. Degollado y el viejo estadista llevaban la voz de México. Hasta en los Estados Unidos la prensa de todos los colores abogaba por obtener ayuda material para el gobierno liberal, y no obstante Mata no estaba más adelantado que a principios de su misión en Washington. Churchill ofreció abonarle un empréstito en Wall Street en anticipación del tratado pendiente, pero el negocio fracasó por falta de garantías. La contemporización se pagaba en la misma moneda y el valor bursátil del reconocimiento otorgado estaba ya en baja. Buchanan pretendía ahora que no se debía compensación alguna a México por los tránsitos, ya que esto equivaldría a pagar por los beneficios que la iniciativa norteamericana acarrearía al país, y decía que cualquier remuneración convenida con McLean sería una regalía. El regateo embargaba la guerra y todo dependía, inclusive la reelección de Buchanan, del gran negocio que quedaba en suspenso. Es una especie de manía, reiteraba Mata, la que este señor tiene de señalar su periodo con alguna adquisición territorial, y como su proyecto respecto de Cuba ha sido para él un terrible fracaso, quisiera hallar la compensación del lado de México. Con la manía no se discutía, y después de pasar un año en Washington, Mata estaba casi resignado a contribuir a la reelección del presidente de los Estados Unidos con la circunscripción de la Baja California, mas no así el presidente de México. Entre el futurismo del mandatario estadounidense y el porvenir de su patria, la alternativa no era dudosa. Ante la disyuntiva de la enajenación del territorio o de la nacionalización de los bienes del clero, el estadista no tardó en optar, y cumpliendo con el mandato para el cual se vio elegido para la historia, y elevándose lento y firme a la altura de sus responsabilidades, cargado de años fecundos y apoyado por la voz activa y pasiva de vivos y muertos, Juárez decretó las leyes de reforma.